Propicios días a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo vídeo, en este caso Espacio de Cine, en el cual, pues bueno, es mayo y mayo es el mes donde cumple años el gran Clint Eastwood y bueno, siempre intento hacer alguna cosilla en este periodo, ¿no? Siempre que puedo. Y en este caso pues tenía pendiente todavía el tema de sus western y en este caso sus western dirigidos por él mismo. Es decir, bueno, Infierno de Cobardes, Fuera de la Ley, El Jinete Pálido y la propia Sin Perdón. Voy a empezar por Infierno de Cobardes, voy a ir cronológicamente, en este caso en la película de 1973. Así que vamos adelante. Ya. Ya es hora de que esta ciudad tenga un nuevo sheriff. ¿Qué? ¿Soy el sheriff? ¡Soy el sheriff! Perdona, Sam, pero pusiste una cara tan cómica cuando le puso tu placa al enano. Ya no soy el enano. Ahora soy el sheriff. ¿Y el alcalde? ¿Y el alcalde? ¿Alguna objeción? No, está bien hecho. Bueno, pues llega el año 1973 y en abril pues se estrenaría esta película, Infierno de Cobardes, High Plains Drifter, en Estados Unidos y con lo cual ha cumplido ya los 50 años desde su estreno, con lo cual estamos en, digamos, una celebración, ¿no? Igual que yo cumpliré los 50 este mismo mes, pues vamos a ir a la par, ¿no? En este sentido de cumplir años. Bueno, en definitiva, esto es una historia bastante sencilla. Tenemos la llegada de un forastero, donde se encuentra que hay unos elementos indeseables que están un poco dominando el pueblo y que estos indeseables pues se enfrentan con él y acaban, pues no acaban muy bien, acaban en un ataúd. Bueno, pues el pueblo, al ver esto y la habilidad de este forastero, resulta que vamos a ir descubriendo que a través sobre todo también de un flashback, que hubo un complot para asesinar al sheriff de esa ciudad. Estos a su vez, al ser cómplices, pero contratar a una serie de forajidos que luego denunciaron, lo cual acabaron en la cárcel, pero justamente en poco tiempo, en pocos días van a salir de la cárcel, han cumplido su condena y van a salir y temen las represalias de estos forajidos, con lo cual, como digo, ven las habilidades de este forastero, de este pistolero y bueno, pues dicen, pues bueno, vamos a contratarle. Lo contratan a base de que no exactamente con dinero, sino con todo lo que puede ofrecer el pueblo, pues todo gratis. Sí, ¿y qué nos costaría organizar todo eso? En la emboscada, ¿qué nos costaría? Sheriff, no sé si me gusta tanto esta ciudad como para eso. Esta es una ciudad temerosa de Dios y su gente también. Si a usted le gusta, sálvelos usted. ¿Y si le ofreciera todo cuanto pueda desear? ¿Todo? Es de estos como hoy día, ¿no? Estos viajes todo incluido, pues bueno, un poco todo incluido, ¿no? Y donde a través de esta relación y este resquemor que se le va notando cada vez más al propio forastero con el pueblo, porque vamos a descubrir que, bueno, este forastero va a tener algún tipo de relación con ese sheriff al que asesinaron, por decirlo de alguna manera. Lo asesinaron de una forma violenta y, bueno, a latigazos, le dieron una paliza tremenda a 3 contra 1 a latigazo limpio. El pobre hombre pidió ayuda, pero el pueblo se quedó allí mirando como un pamarote y no hizo absolutamente nada. Podemos poner en colación el título de la película, Infierno de Cobardes, que en este caso la traducción, la verdad es que le viene muy bien a la película, tal como se nos refleja el trasfondo de estos habitantes del pueblo, que tienen una condición humana bastante dudosa, por decirlo de alguna manera. Dudosa en plan mal.
porque no son muy allá. Tienen sus propios intereses, sus propias historias y bueno, son un poco de aquella manera. Y todo esto pues va a nutrir toda esta relación entre el pueblo forastero y la llegada de los tres forajidos, ¿no? En busca de represalias al respecto. Pues bueno, pues todo esto está muy bien llevado, la verdad. No se hace pesado realmente. Me llama la atención sobre todo el tema de la condición humana de todos estos personajes del pueblo. Como no sé, son cada uno por momentos despreciable realmente, ¿no? Porque son algo que nos podemos encontrar en la vida normal, es decir, y esto no deja de ser una muestra más de la condición humana y de lo perra que pueda ser la condición humana, ¿no? Y me gusta ese trasfondo, ¿no? Que aquí esa hipocresía de, ¿cómo decirlo? De ser amables, bueno, son amables por interés. Luego que vamos descubriendo que cada uno sí tiene su propio interés, su propia mala calaña, su propia vergüenza, ¿no? Que quiere ocultar también un poco, ¿no? En fin, en definitiva, ya digo, yo creo que esa radiografía de estos personajes me gusta mucho. También el personaje de Clint Eastwood como forastero, pues, y ese que no sabe muy bien tampoco de qué pie cogea este hombre, porque claro, hace unas cosas a su llegada que incluso llega hasta, bueno, a aprovecharse un poco también de una chica que le estaba buscando, de una de las mujeres de allí, que bueno, quería buscarle, pero se encontró con algo más violento que eso, ¿no? Y luego tenemos, bueno, pues la idea que tenía originalmente puede diferir al resultado final porque podemos decir que esta película tiene dos versiones. La original del guión quería decir que al final de la película se desvelaría que este personaje, este forastero, era hermano del sheriff que habían asesinado o ejecutado tal cual, ¿no? A latigazos. Y también hay otra versión que luego llegaron tarde, la decisión llegó tarde, que era omitir que eso para darle un toque más sobrenatural, como si de una especie de ángel vengador se tratara, ¿no? Y la verdad es que esto me parece muy interesante esta idea, me parece fabulosa. Si se hubiera llevado a cabo desde el principio del propio guión, la verdad es que hubiera sido un western de una originalidad increíble, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué se llegó tarde? Porque algunos países, entre ellos España, pues llegó pues con la versión de que manifiesta que es su hermano. Sin embargo, esto se omite pues en las versiones que se estrenaron fuera, o sea, que allí en Estados Unidos y en el resto de países que no llegó las copias todavía, ¿no? Con lo cual es una pena que no se pudiera corregir a tiempo y que, bueno, ya una vez distribuidas las copias tampoco iba a ser mucho el coste para esto, ¿no? Pero tenemos esas dos versiones. Me gusta mucho más la idea esa que no del propio hermano. Tenemos que a ese Cherry lo interpreta también Buddy Van Horn, que también ha dirigido varias de sus películas, es gran amigo del propio Clint Eastwood. Y bueno, y como este Buddy Van Horn ha trabajado como doble de riesgo, digamos, del propio Clint Eastwood, pues bueno, se jugaba con la idea de que fuera la misma persona, ¿no? Por decirlo de alguna manera, y querían un poco dar esa idea, ¿no? Evidentemente estaba muerto, con lo cual si está muerto y está el cadáver enterrado, pensar que es la misma persona, damos esa dimensión de sobrenaturalidad, ¿no? Lo cual hubiera estado genial, la verdad, para ese año del 73, aparte de todo ese reestructuración o revisionado que hizo del cine clásico, que hasta el propio John Wayne estaba muy enfadado porque no le gustaba esta versión del western
el John Wayne, pues siempre, por lo general, por lo menos la impresión que yo tengo es que ha sido bastante conservador siempre y no es precisamente John Wayne, no le gusta participar en producciones demasiado arriesgadas, ¿no? Se mantiene un poco en el concepto clásico del western, ¿no? A mí personalmente me gusta precisamente como el western para mí no es un género que principal, no es, podría decir lo que sea de mis principales, tengo antes otros géneros por encima en cuanto a preferencias, pero sí me gusta cuando hacen este cambio. Disfruto del cine del western clásico como cualquiera, pero realmente lo que a mí me entretiene aquí al que yo prefiero es precisamente pues toda esta banda de, bueno, este cambio del Spaghetti Western, este cambio que provocó el propio Sergio Leone y el propio Eastwood, cómo filtró su propio western mezclando una mezcla perfecta a lo largo de todos sus westerns. La verdad es que me parece impresionante. Y bueno, decir que la idea de esta película también lo podéis leer también, que se está basado de alguna manera en un hecho real que pasó a una camarera donde, bueno, por lo visto la apuñalaron y había un montón de personas y no hicieron nada. Pero bueno, esto al final se consiguió desmentir. No es real, es decir, realmente no ocurrió tal cual, no se quedaron viendo, ¿no? Porque esto se atribuía un poco, eh, por lo que se decía, a, a un fenómeno psicológico, fenómeno del espectador, que conforme más gente hay viendo eso, menos se atreve la gente a dar un paso adelante, ¿no? A hacer algo. No sé, pero bueno, esto ya digo que se desmintió al final. Me parece que he leído que en 2004 ya, yo creo que ya esto quedó finiquitado, de que bueno, efectivamente desde el primer momento hay gente que intentó llamar a la policía, intentó hacer algo al respecto. No ocurrió tal cual como nos lo contaba este periódico, quizá pues tirando más al sensacionalismo, ¿no? Que a otra cosa. Y por lo demás, bueno, tenemos a Geoffrey Lewis, tenemos su debut no como actor, pero sí con su colaboración con Clint Eastwood, que veríamos en más producciones. No sé si serían hasta 7, puede ser, no recuerdo bien, pero bueno, en varias producciones, que es el padre de Juliette Lewis, que bueno, que la hemos visto en El Cabo del Miedo, de Martin Scorsese, por supuesto en Abierto hasta el amanecer, y lo diré, en Días extraños, etcétera, ¿no? Y bueno, que por cierto, ya comentó en el tema de los Oscars, por lo visto se omitió a Geoffrey Lewis cuando murió, porque ha muerto, no murió hace tantísimos años, a unos pocos años, o por ahí. El caso es que en la ceremonia de los Oscars no apareció y la propia hija, Juliette Lewis, pues hizo un comentario de que, bueno, había otra persona que también se quejaba de que no había aparecido no sé, su marido, no sé qué, que también y comentó ella que también se habían olvidado de su padre, y la verdad es que me parece un horror esto de los Oscars, que se olviden de estas personas, ¿no? Estos actores que al fin y al cabo, pues bueno, y más cuando ha sido tan visible, ¿no? Y además con el propio Clint Eastwood, al que le premiaron ya en su momento con sus respectivos Oscars, o sea que siempre se ha llevado, es decir, que no estamos hablando de un total desconocido precisamente, ¿no? Pero bueno, en fin, cosas que pasan en la vida. En definitiva, toda esta estructura de la película, la verdad es que a mí me gusta, el flashback me gusta cómo está introducido. Es dudoso en su primer flashback, como una especie de pesadilla del propio personaje de Clint Eastwood, y la verdad es que despista un poco, porque claro, si luego al final de la película te dicen que es su hermano, pues la verdad estas imágenes pues chocan un poco que sean tan exactas, ¿no? Casaría mejor con la primera idea o con la idea que luego que le querían dar con este del especie de fantasma, ¿no? Que bueno, que esto casa también muy bien con que
empieza y termina la película con el mismo plano, ¿no? En una ocasión llegando con su caballo y en la otra ocasión el mismo plano, en la misma hora, todo el mismo, la misma luz, todo igual, pero marchándose del lugar, ¿no? De ese pueblo. Con lo cual esto da una idea, reforzaría la idea de una especie de fantasma o especie de ángel vengador, la verdad. Que me parece muy interesante toda esta idea, que no terminara de cuajarse en todos sitios, ¿no? Esto que haya copias, en este caso en España incluido, creo que también Alemania también la tiene, pero que si veis, por ejemplo, la versión, yo tengo la versión de UK en el pack que hay de películas, en una de ellas El infierno de cobardes, que no tiene castellano, tiene latino, pero bueno, la veo con subtítulos y efectivamente ahí no se menciona que es su hermano. Digamos que tengo el DVD con el idioma castellano diciendo efectivamente que es su hermano y la otra versión de UK pues no, lo cual tengo dos versiones de una nueva película, ¿no? Al fin y al cabo. En definitiva, ya digo, pues por lo demás, toda esta estructura, toda esta manera de poner al pueblo pintado de rojo, con la palabra infierno, ¿no? Tachando un poco el nombre del pueblo, la verdad es que eso me parece una idea genial, ¿no? Es como llegar al infierno, ¿no? La verdad es que, bueno, y simplemente una idea que estéticamente llama mucho la atención, es la idea, ¿no? La verdad es que esto también me gusta muchísimo, esta trama, porque, bueno, esto podía haberse quedado en una simple emboscada y tal, ¿no? Y ya está. Y lo mejor de todo viene en el desenlace final, en el que cuando ya van a llegar, están tocando la campana de que ya vienen los forajidos, pues vemos al propio personaje de Clint Eastwood, a este forastero, coger su caballo y largarse dejando al pueblo solo ante el peligro, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y cual dejan a todos, quedan con una cara de pasmarote increíble, ¿no? Pero claro, vemos que todos estos personajes del pueblo han sido al final cómplices del asesinato del sheriff, ¿no? Ya sea él o ya sea representación del hermano, ¿no? En definitiva, con lo cual a nivel de la justicia serían castigados con la horca todo y cada uno de ellos, sería así, ¿no? En caso de que se descubriera la verdad, ¿no? Se demostrara, ¿no? De alguna manera. Y bueno, la verdad es que está muy bien. Y luego tenemos ya el enfrentamiento final ya del propio personaje que vuelve por la noche y se enfrenta a estos tres dándole pues su castigo correspondiente, ¿no? Y dejando en la duda al villano de tú quién eres, ¿no? Antes de matarlo, que al final no se lo dice. Y se queda ahí con la duda de saber quién eres, ¿no? No es como la película de Hasta que llegó su hora, que al final sí se da cuenta el villano de quién es, pero en este caso no, opta por no decirle nada y que se muera allí en mitad, después de, bueno, digamos, ya por el resultado de la venganza, bueno, ya digo, de esta paliza, latigazos que sufrió el sheriff correspondiente, ¿no? La verdad es que todo está bastante bien, funciona bastante bien dentro de las 4 películas. Aunque esta esté en el último del ranking, no quiere decir que no me guste. A mí esta película me gusta mucho, igual que las otras 3. Pero en cuanto a preferencias, pues yo tengo mis propias preferencias simplemente. Pero vamos, que esta película es muy buena película, evidentemente. Pues ya digo, por lo menos a mí lo que me llama la atención es, ya digo, la radiografía un poco de la condición humana de esta gente del pueblo. Digamos, forastero que representaría un poco la conciencia que le viene a castigar, ¿no? Pero a un castigo más físico, no esa tralla en la conciencia o ese recomillo en la conciencia, ¿no? Sino pasamos del plano psicológico al plano más físico, ¿no? Darle una lección, ¿no? A toda esta gente del pueblo. Y la verdad es que todo eso, ya digo, a mí me funciona y por esto yo creo que son las virtudes que tiene para mí esta película, por ejemplo, ¿no? En cuanto a lo que a mí me gusta de esta película.
Y creo que estas son, digamos, mis impresiones de esta producción. Y ya digo, y Clint Eastwood pues está en su papel y lo hace perfectamente. Y la verdad es que bueno, tiene escenas icónicas como la de la barbería o el que es el primer enfrentamiento, el tema de pintar de rojo, que incluso tuvieron los actores que pintar, ¿no? Participaron en pintando el pueblo. En fin, el tema de presupuesto, tenemos en cuenta que si algo aprendió de Sergio Leone y de Don Siegel, Clint Eastwood, es ajustarse al presupuesto y no hacer películas muy caras. Es decir, siempre ahorraba un poquito, ¿no? Comparte un poco la característica del propio John Carpenter, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que por cierto, hablando de John Carpenter, esta manera de poner al pueblo durante ese flashback, al pueblo mirando, me recuerda mucho a a ese estilo de Carpenter en el cual hay personajes que se quedan quietos mirando en una determinada escena, ¿no? Igual que en La Niebla o en la propia Asalto al Comisaría 13, a un momento de la película que son como entes, ¿no? Que hay ahí un poco extraños, ¿no? En fin, esto me parece también curioso. Pero bueno, esto es todo un poco y la verdad es que, ya digo, funciona perfectamente y yo le pongo a esta película, bueno, 4 estrellas, o sea, es decir, que no tengo ningún problema, a pesar de que, bueno, dentro de mi ranking de estas 4 películas, quieres que te diga, me gustan más las otras, pero vamos, no quiere decir que esto sea una mala película, en mi opinión, por lo menos. Para nada, vamos, yo le pongo 4 estrellas sin ningún tipo de problema. Hay muy poca diferencia de estos 4 westerns que voy a comentar. Hay muy poca diferencia de nota. Esto ya es cuestión de ponerle en un sitio, pero nada más, no tiene más historia. Bueno, pues menos chapa y menos rollo, porque ya me estoy yendo por las ramas. Volveré la próxima semana con la siguiente película, en este caso El Fuera de la Ley, que sería, digamos, mi segunda favorita de este ranking, con lo cual estoy deseando, ¿no?, que llegue el momento. Así que hasta la semana que viene. Chao, chao.